abrirnos las puertas de sus hogares para estar con este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Nuevamente, como todos los sábados, agradecemos el espacio a California Medios y desde luego al amigo Rubén, que se encuentra atrás ahí de controles transmitiendo, ¿no? Bueno, Emilio, pues en esta ocasión, nuevamente, buenos días. Buenos días, Héctor. El profe otra vez no pudo estar con nosotros, pero profe bueno, agarró vacaciones. se la está cobrando, yo creo, la está cobrando. Es que cuando no estamos nosotros, siempre él nos saca adelante. Siempre nos saca del hoyo, ¿no? Está bien. Y eso es muy importante, yo creo que se las merece. Se lo merece, sí, la verdad que Así sí. es, Así sí. es que ya lo veremos la próxima semana, seguramente Sí. aquí con nosotros, ¿no? Muy bien. Y la vez pasada, el programa anterior se nos pasó a comentar que yo me enteré que había tenido también ahí una presentación de teatro, ¿va? De teatro. No, sí, precisamente hoy me estaba platicando que si no no he visto a mi hermano, porque mi hermano sí acudió con su familia a ver esa obra, pero yo no me di cuenta, la verdad yo no me di cuenta. Sí, yo me enteré hasta después, ya que haya pasado, y pues a lo mejor sigue de gira, a lo mejor les fue muy bien, ya anda ahorita. Me imagino que les ha ido muy bien. De gira artística. Así es, ¿no? Anda firmando autógrafos por todos lados ahorita el profe. Sí, ojalá que les siga yendo bien. No, son gente muy seria y la verdad que están llevando el teatro muy bien aquí en Tecate. Ojalá, yo les deseamos lo mejor. Ojalá que sí, así sea. Bueno, ahora sí, en el día de ahora vamos a hablar un poco, en términos generales, un poco de las colonias en Tecate para aterrizar en la Aldrete, básicamente, sí, ¿no? Yo creo, Héctor, que aquí es muy importante que conozcamos los tecatenses cómo se va ocupando el espacio. Así es. Es interesantísimo, ¿no? Cómo nos vamos, cómo se va haciendo la urbanización, que es tan interesantísimo conocer quienes llegan, cuándo se autoriza un predio para hacer un asentamiento, en fin, desde aquellos tiempos, y a mí no se me olvida y no quiero pasar por alto lo siguiente. Tecate fue un paraje virgen totalmente, virgen, donde nada más había unas pequeñas veredas, vaya, o atajos en aquel entonces donde se trasladaba el hombre primitivo de un lugar a otro en búsqueda de alimento. Bien, el paraje te presentaba todo el esplendor de la naturaleza. Claro. Todo el esplendor de la naturaleza. Okay. ¿A dónde vamos con esto? ¿Quién fue el primer hombre que modifique el espacio en Tecate? Pues es bien conocido que fue un peruano, ¿no? Juan Bandini. Y nos atrevemos a comentar esto porque tenemos el documento que nos dice, nos da la clave donde está ubicada la primera construcción en Tecate. Haz de cuenta que fue la primera casa en Tecate hecha por este personaje. Entonces, estamos hablando del siglo XIX cuando llega este personaje a Tecate, ¿verdad? Y hace su primera construcción. Sí, que aquí habría que más adelante decir que, digamos, oficialmente o lo que nos ha llegado son, pues, el plano de los predios, ¿no? Los 54 predios, 57 predios que tiene Tecate de 1892, ¿no? Y que, bueno, partamos de ahí que, digamos que es como el antecedente de lo que ahora serían las fraccionamientos o las colonias, ¿no? ¿Por qué? No porque de ahí hayan surgido las colonias que ahora tenemos, no. Pero digamos que de esos ranchos, de algunos de ellos, porque tampoco son de los 54, 57, sino de algunos de ellos, y ahorita por eso queremos aterrizar con la Aldrete, van a surgir, o en ellos, al momento de venderse, se van a fraccionar, y de ahí en lo que eran esos ranchos o esos predios grandes, esos parajes, ahí van a empezar las primeras colonias en Tecate, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ahorita don Emilio nos platicará qué rancho estaba en la colonia Aldrete
Y bueno, pero antes de llegar a eso, sería bueno comentar que, bueno, las primeras colonias, así como lo vemos, pues seguramente la más antigua sería la que conocemos como la colonia, bueno, lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Que es pues donde se aglutinó un mayor grupo de población y bueno, sería la centro. Y de ahí vendrían otras, no sé si en ese orden, pero pues podemos hablar de las más antiguas, sería la Downey, La este, militar. la militar, la moderna, ¿no? Que es pequeñita, pero que ahí está también entre la Es Downey, parte es es parte... parte de lo que viene siendo entre la viñita. Porque no hay que olvidar la viñita, ¿eh? ¿Y por qué se llama la viñita? Precisamente hoy un ex residente de esa colonia me comenta: oye Emilio, pues yo viví en esa colonia y sabes cómo, por qué, de por qué el nombre. Pues no, bueno, luego te lo voy a platicar, ¿no? Entonces ya estuvimos platicando, ya le di una orientación al por qué el nombre de la viñita. Bien, eso de las colonias, acuérdate, Héctor, que primero surgen... Bueno, antes de continuar con esto, pues, sería interesante aquí hacer como, intentar hacer una especie de pues, Cronología. cronología o clasificación, si es, y clasificación no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero digamos, estas primeras colonias que se van a formar con Juan Emilio, la Downey, la Militar, Viñita, etcétera, van a quedar dentro de estos grandes ranchos que aparecen en ese plano de Tecate, ¿no? Así es. Y que pues los primeros dueños lo venderán, lo fraccionarán, etcétera, y que bueno, algunos de ellos van a conservar justamente el apellido o alguna referencia de quién era el dueño, ¿no? Sí. Otras lo perderían. Pero después, y ahorita don Emilio nos hablará un poco más de esos, después yo creo que en los 60 vendrá otro importante impulso o nacimiento de colonias que tiene que ver con la cantidad de población que empieza a llegar y que ya vendría otra problemática, ¿no? Como sería pues buscar tener títulos, buscar ahora los servicios, que bueno, ahí entraremos, como que eso es después de los 60, ¿no? Pero antes serían estos que usted nos estaba mencionando. Sí, mira, Héctor, aquí es muy importante si partimos de la primera construcción que fue en el siglo XIX, hay que recordar que se hacen no solamente los 54 ranchos, se hacen más ranchos, pero los que prácticamente se vienen modificando son los más céntricos, lo que conocemos más céntricamente. No hay que olvidar, y es muy importante que lo conozcamos, que las primeras autoridades no estaban aquí en Tecate, en el centro. Para allá vamos en cuanto a esas casas que tenían los ranchos. Por ejemplo, si nos vamos a San Valentín, pues ahí estuvo la primera autoridad de Tecate. Así es. Entonces, no progresó urbanísticamente San Valentín porque fue un paraje, un predio que se dedicó netamente a la agricultura. Eso es lo que sucede. Aunque también eso lo tuvimos en el centro de Tecate, pero hubo grandes intereses en este caso, de personalidades que deseaban, que tuvieron la visión, vaya, para hacer una población, un núcleo de población. Que ahí tendríamos que ver, quizá no los únicos elementos, seguramente hubo más. Primero, pues que era un valle, dirán, pues Sabaledí también lo era, ok. ¿Sí? Segundo, la estación del ferrocarril. Yo creo que el que se haya puesto la estación del ferrocarril fue importante, pero previamente a eso, también sería el cruce que se va a hacer de la Garita, que dirán, pues también estaba en San Valentín, sí, pero se vino después con... En 1917. Sí, se vino digamos, acá a la parte donde vemos Portes Gil, etcétera, ¿no? La avenida Portes Gil. Sí, en 1917 precisamente es cuando nace la Garita, pero ya en este espacio ya céntrico. Sí. Ahora sí le podemos decir, el primer intento de urbanización. Hay que decirlo de esa manera. Es cuando precisamente en 1919 nace un plano por Luis Pavón, ¿verdad? Así es. Y si gusta, aquí lo dejamos. Sí. Y nos vamos a la primera cápsula. Y ahorita regresamos para continuar con esto del plano. Y de los ranchos. Y de los ranchos, ¿no? Claro. Es 1 de agosto del 2008, son las 10:28 de la mañana.
Nos encontramos en la misión de San Fernando Belicatá. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su sección de travesías. En esta ocasión continuaremos con nuestro recorrido por las misiones, pero ahora ya no estaremos en las de California, sino recorreremos las de Baja California, las de nuestro estado. En esta ocasión visitaremos la misión de San Fernando Rey de España de Belicatá, que se encuentra a unas 35 millas al sureste de lo que es la misión del Rosario. Esta misión tiene la particularidad de que es la única misión franciscana que se va a fundar en toda en lo que es la Baja California, y que fue fundada por Fray Junípero Serra el 14 de agosto de 1769, y va a dejar encargado de la misión al también fraile Miguel Campa y Cos como primer misionero residente. En 1773 la misión va a pasar a manos de los dominicos o de la congregación de los dominicos, y va a ser el padre Miguel Hidalgo el encargado de la administración. Ahora, hay que mencionar que no es el padre Hidalgo, no es el padre Miguel Hidalgo el padre de la patria, no, este es un anónimo que va a tener un nombre, pero es un franciscano dominico. El área de jurisdicción que correspondía a la misión era aproximadamente de 3.300 kilómetros y contaba con más o menos 1.500 almas, que con el paso del tiempo las epidemias van a ir mermando esa población, y para 1800 va a tener aproximadamente unas 363 neófitos, ¿no? Esto va a hacer que para 1818 pues den la orden de abandonar por completo la misión. Para llegar a esta misión, les digo, se encuentra a 35 millas aproximadamente después de la misión del Rosario, o del poblado del Rosario, al suroeste, y se encuentra, en realidad no hay una gran espectacular explicando dónde está la entrada, hay que ir muy pendientes. Ahí está un cerco y un pequeño letrerito que dice que es la entrada a la misión. Uno va a acceder, se va a salir de la carretera y va a acceder a un camino de terracería que aproximadamente recorrerá unos 2 kilómetros, más o menos, entre 1 y 2 kilómetros, que por lo general en terracería uno hará unos pocos minutos para estar ahí. Cuando uno llega a la misión, lo que podrá observar en realidad son pocos vestigios de lo que queda de la misión al pie de una pequeña cordillera o de una pequeña montañita, y encontrará una parte de una pared. En realidad no se encontrará toda la construcción. De ahí de la misión ustedes podrán observar por dónde corría el lecho del río y cómo está cubierto por árboles de pequeño tamaño o matorrales, y puede seguir todo el cauce del río. Ahí podrán darse una idea al estar viendo dónde se encontraban las áreas de cultivo y por qué era importante estar ahí la misión. Y una particularidad y que deben de poner atención de esta misión es que pueden caminar un poco más hacia adelante, 1 kilómetro, kilómetro y medio, y empezarán a ver lo que fue un antiguo por donde corría el agua, o donde llevaban el agua a través de la montaña para llegar o del cerro para llegar a la misión. Pero también, si recorren el lecho del río y las piedras que se encuentran alrededor del río, podrán encontrarse pinturas rupestres y petrograbados, que son vestigios, bueno, de esos antiguos nativos que ahí vivieron.
como siempre, a que pues en alguna ocasión tengan la oportunidad de visitar esta misión. Hay que conservarla, desde luego, hay que conocerla, pero cuidarla. Y pues ya que ustedes anden por ahí igual, que nos manden los videos y como siempre les decimos, quizá en la próxima ocasión sea su video el que esté apareciendo en esta sección. No dejen de comentarnos en nuestros Facebook o en nuestras direcciones que aparecen a lo largo del programa y darnos su comentario. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, regresamos con esto que nos estaba comentando don Emilio sobre el plano de 1919, que es ya ahí la parte central, ¿no? de Tecate. Sí, efectivamente. Sus ahí, manzanas, que por cierto, sí. que de ahí se basa lo que actualmente tomaron como parte del pueblo mágico. Y ¿no? centro histórico. Y centro histórico. Precisamente, y lo justo creo que fue lo que se presentó. Eso es la parte más antigua en cuanto a urbanización se refiere. Así es, en cuanto a urbanización, que eran sus 24 manzanas, 20 manzanas. Sí, tenía sus ocho calles transversales y sus cuatro calles principales. Así es. Entonces, esa es la parte, digamos, como se dice, que fue lo más antiguo urbanizado, ¿no? Sí, urbanizado ya en una forma que sería oficial. Esta parte que perdurará, digamos, con pequeñas modificaciones y luego empezar a crecer hacia los extremos, pero digamos que vemos fotos de los 50 y todavía son esas manzanas que permanecen, ¿no? Sí, ahí están. A partir de los 60, que es esta oleada de migración de la cual llegaron mis padres, don Emilio y una gran cantidad de población, empieza a crecer alrededor de ellos y empezará a crecer la Braulio Maldonado, la Espinosa y bueno, ya todo lo que es la periferia, ¿no? Sí. Aquí es muy importante puntualizar lo siguiente. En el primer plano urbano, que es el primer asentamiento ya oficialmente, como lo acabamos de decir hace un momento, es que viene una segunda ampliación. Y quiero dejar muy claro esto para que pues lo conozcamos, ¿no? Y no, pues a lo mejor tengo la razón o a lo mejor no, pero yo creo que los documentos que tenemos nos permiten decirlo. Sí, en el 30 y tantos, por ahí viene una segunda ampliación de Tecate, y es precisamente donde nacen unas colonias. Hay que ver este punto que es importantísimo. Nace el fraccionamiento Romero. Así es. Digamos, para la gente se ubica, bueno, los de Tecate, claro, se ubicaron fácil, pero digamos que es a partir de lo que es el Covach ahora, ¿no? No, más adelante. Bueno, es para dar una idea, ¿no? O sea, digamos que las 24 primeras manzanas abarcaba. Sí, efectivamente, histórico, sí, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí, Estoy de acuerdo contigo. Y a partir de ahí, de un poco del Covach hacia el norte, sur, hacia el oeste, hacia Tijuana, es donde empezará justamente lo que usted menciona, ¿no? Sí, estas nuevas colonias. Sí, y entre ese espacio del fraccionamiento Romero nace una colonia, la colonia moderna. Así es. Entonces empiezan esas colonias muy cercanas a la primera intento de urbanización. Que de hecho hay todavía algunas fotografías en donde todavía hay viñas, ¿no? Sí, en esos sí, espacios. Sí. Esos viñedos ahí están dándonos una referencia de lo que fue Tecate precisamente, claro. ¿No? Luego, precisamente esa tierra le pertenecía todavía a la familia Valencia, tengo entendido. Bien, no, perdón, le pertenecía al señor Downey, a don Antonio Downey, es el que le pertenecía. De ahí viene la colonia moderna en ese espacio, y luego viene la colonia Sánchez Taboada, para que la vayan conociendo, ¿eh? La Sánchez Taboada es la colonia federal, esa es. No se llama colonia Después federal. le cambiaron nombre o no, lo que oficialmente. Pasa, lo que sucede es que en la mente, en la costumbre, en el hábito de constantemente, de lo cotidiano, podríamos decirlo, cotidianamente le decían, vamos a la colonia federal. ¿Por qué? Porque se fueron los de Hacienda, los del Correo, y
pues hasta don Cesario Maciel Alfaro, el primer fotógrafo de Tecate, compró su lotecito ahí, él pertenecía a la aduana. Entonces, por eso Colonia Federal, pero los documentos ya nos dicen lo contrario, nos dicen algo diferente, cómo está. Precisamente hoy estaba leyendo ese documento. Y bueno, nace esa colonia, que es en los terrenos de don Antonio Downey, pero también nace la Colonia Downey. Colonia Downey, claro. Justamente por don Antonio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la Downey para aterrizar con la... Porque además la Downey es de las pocas que se organizó algún tiempo para hacer su propio festejo, ¿no? Festejo, sí, así es. Y eso es precisamente en memoria de aquellos hombres que les heredaron la tierra, porque así es. Yo creo que lo justo es que una calle, una colonia tenga algo de aquellos hombres pioneros de ese pedazo de tierra. Yo soy de esa opinión. Claro. ¿Verdad? Para que la historia no se pierda, pues vaya. ¿Sí? Bueno, sería un proyecto diferente, claro, pero estamos hablando de colonias y cómo se va haciendo. Y que además habría que mencionar, yo recuerdo el texto del libro de la señora Coti, ¿no? Sí, donde ella habla justamente en los 60s de este crecimiento poblacional y que, bueno, la necesidad de la tierra, de los títulos, pero sobre todo la necesidad de los servicios, de la pavimentación, del drenaje, del agua potable, y que, bueno, y en los 60s hay una buena parte de los movimientos sociales que pues andan en busca de predios, ¿no? De tierra donde construir, donde tener su asentamiento. Y, ¿no? Bueno, ya a partir de esos momentos, bueno, ahorita no traigo el dato cuándo empiezan las primeras invasiones, pero las invasiones empiezan desde hace muchos años. Inclusive un dato muy importante, claro que no voy a dar nombres, pero sí es muy importante que Tecate también se componía de barrios. Los barrios, ¿sí? Es interesantísimo los barrios y los hemos olvidado. Ahí donde está el Seguro Social, el antiguo Seguro Social, donde precisamente se inaugura el Seguro Social, ese callejón, hoy estaba mirando una imagen muy antigua, muy interesante, y por cierto que hay que ir a tomarle una fotografía a ese pirul que está en la esquina, en donde inicia el callejón Madero. Es Madero, ¿verdad? Sí. ¿O Reforma? No. Callejón Madero. Madero, ese es el que va por el cine, ¿no? Pasa por el cine, ok, Callejón Madero. Ese árbol tiene su historia. Precisamente ahí había un barrio muy interesante, se llamaba el barrio de las Higueras, ¿sí? Y si estas familias me están escuchando, ahora, pues con todo respeto, están encumbrados, no se les olvide que ahí llegaron en carpas. Ahí empezaron, ahí llegaron sus padres, que los hicieron hombres de trabajo. Eso es lo que tenemos que agradecer como ciudadanos, ¿sí? Claro. Lo que nos enseñaron nuestros padres, cómo ganarnos la vida, honestamente. Y ese barrio se me grabó mucho. Precisamente ahí, todavía si ustedes van por ahí, van a encontrar higueras, porque eran muchas higueras las que había, el barrio de las higueras. Bien, pues entonces nacen con estas ampliaciones de urbanización, nacen colonias. También nació hacia el oeste la colonia Espinosa. Colonia Espinosa, Espinosa. Sí, los 60s. Luego el Refugio, bueno, el norte y sur, ¿no? Hay tantas la colonia Chávez. La colonia Chávez, que en un tiempo se le dio otro nombre para tratando de alcanzar otras dimensiones, pero no, hubo justicia y precisamente se le llama la colonia Chávez, que en honor a don José Chávez. Ese señor don José Chávez, quiero decirles que él era el papá del primer delegado de Tecate, don Loreto Chávez. Ellos, por ahí encontré algunos historiadores que ponen a don Loreto Chávez como del sur de la península. No, don Loreto Chávez era hijo de don José Chávez, nacido en Durango. Y también fue
de los colonos, de los pioneros de los colonos. Yo lo ubicaba a don Loreto Chávez como un comerciante y que su papá no figuraba, ¿no? Ya encontré los documentos donde también fue pionero colonizador, el papá de don Loreto Chávez. ¿Cómo vamos? Bien, pues bueno, ahorita vamos a una segunda cápsula y regresamos para hablar ya de esta colonia Aldrete que está bien de los 60 seguramente. Sí. De su periodo, ¿no? De esa expansión que va a haber. De esa expansión. Entonces, bueno, ahorita regresamos ya para aterrizar con esta primera, bueno, con esta colonia Aldrete, empezando a conocer por su verdadero nombre, que no nomás es Aldrete. Bien, regresamos. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la iglesia de Guadalupe, en la antigua parroquia. Y como ustedes saben, esto es considerado patrimonio cultural de Tecate, así que ¿qué les parece si vemos un poco de su historia? La historia eclesiástica de Tecate comienza en 1769, cuando el misionero Fray Junipero Serra decide fundar la misión de San Diego de Alcalá. El primer antecedente de evangelización está asentado en el libro de los bautizos de la propia misión, que registra la partida número 6962 del bautizo de la gentil Luisa Capillay, quien contaba con 20 años de edad, cuando Tecate todavía era una ranchería. Los padres Luciano Zuna y Celso García, a ellos se les reconoce por su incansable obra evangelizadora. Ellos cierran el siglo XIX fuertemente en su ministerio recorriendo ranchos y rancherías, lo que eran antes Ensenada, Tijuana y Tecate. El padre Celso García visita Tecate a finales de 1890 y ahí fue cuando bautizó a 30 personas, los cuales 18 eran hombres y 12 mujeres. La mayoría de ellos eran indígenas. La evangelización en la península estuvo a cargo de sacerdotes mexicanos y extranjeros provenientes de la parroquia de San Diego. Ellos fueron los encargados de diseminar el evangelio en los pequeños templos católicos de Tijuana, Cueras de Venado, Tecate, Real del Castillo, Santo Tomás, San Vicente, San Telmo, Santo Domingo y el Rosario. Y así transcurrieron los siglos XVIII, XIX y parte del XX. No es sino en este siglo que un grupo de mujeres abanderadas por la señora Alicia Zamora deciden tomar el acuerdo con fecha del 27 de octubre de 1921 y solicitar a través del presidente municipal en funciones, el señor Valentín Talamantes, un permiso a gobernación para abrir al público un templo católico que sería atendido por el cura párroco don Severo Aloero, que oficiaba en ese tiempo en el templo de Tijuana. Y bueno, no tardó en llegar la respuesta. Para el 13 de diciembre de 1921 queda concretada la afirmación de que sí se iba a abrir una parroquia. Sin embargo, no fue hasta 1940 cuando se da este templo que ahora estamos viendo, ya que la señora Refugio Sandoval, viuda de Santana, madre de Eufrasio Santana, quien fue presidente de Tecate, donó legalmente en esta fecha el predio donde se construyó el primer templo católico de Tecate. Oficialmente está registrado el 15 de agosto de 1941 como la fecha de la fundación de la Estación Misión de Santa María de Tecate. Así fue el nombre que recibió la primera parroquia. Y bueno, esta parroquia ayudaba a las personas que decidían o tenían el deseo de congregarse a no tener que trasladarse a Tijuana o a otros lugares para poder recibir la palabra, sino que ahora mismo ya tenían un lugar en donde podían recibir los servicios de la iglesia. Y bueno, esto fue un poco de la historia de la iglesia, algo muy conciso, esperemos que les haya gustado. Y como pueden ver, esta parroquia actualmente se utiliza para hacer bodas y quinceañeras y también se hacen servicios a las 7 de la mañana todos los días, así que quedan invitados para ver este magnífico y hermoso lugar.
bueno, pues regresamos nuevamente a continuar con este tercer bloque del programa. Y bueno, en lo que decíamos, continuamos con pues, lo que es la colonia Aldrete, don Emilio, empezando, y digo yo empezando porque, pues bueno, yo podría suponer que Aldrete pues, se refiere a este personaje de Tecate, ¿no? Y diría, bueno, pues en todo caso, pues no es Aldrete, debe de ser a lo mejor el nombre completo, pero pues resulta que sí tiene que ver con el nombre, pero además es más extenso todavía, ¿no? Sí. El nombre de la colonia. Y bueno, seguramente se nos podrá decir qué tiene de histórico esta colonia, porque además está en un lugar importante dentro de, hablando de los predios de Tecate, ¿no? Sí, de hecho, sus características en cuestión de predios es importantísimo, ¿no? Es una de las colonias que, pues me atrevo a decirlo, ¿no? Que es la que tiene mayor dimensión o superficie en los predios. Los predios ahí son de 600 metros y sus calles muy anchas también, ¿no? Bueno, pero ¿de dónde surge la colonia Aldrete? Es muy importante remontarnos precisamente a ese siglo XIX, ¿no? Porque quiero comentarles que la historia se tiene que sacar de raíz, de su origen. El paraje de la colonia Aldrete surge del terreno o de la parcela número 15. La parcela número 15 de esa repartición de tierra que se hizo en el siglo XIX, donde don Antonio Solís, fundador de ese rancho, vaya por decirlo así, en la colonia, no se llamaba el rancho Colonia Aldrete, no, de ninguna manera. Este señor, don Antonio Solís, fue propietario de esa parcela, la número 15, pero fue parte de ese grupo de colonos, pioneros que le dieron origen al pueblo. Hay que entenderlo, porque a raíz de esa formación de la colonia se viene lo que posteriormente ya hace un rato comentamos. Se funda el pueblo a raíz de esos primeros colonizadores. Bien, don Antonio Solís, para 1913 él ya había fallecido. Su predio era de una caballería de 42 hectáreas y fracción de metros. Entonces él muere, pero quedan sus herederos. Y precisamente justamente en 1913, aquí en Tecate había un personaje muy distinguido, que este personaje llega en 1911, que es don Carlos Beristain Riverol. Era un militar, ¿verdad?, que precisamente el gobierno lo manda en 1911 a cuidar la colonia agrícola de Tecate. Era un hombre muy hábil para los negocios, ¿no? Era un hombre muy listo. Y entonces él en 1913 le compra a los herederos de don Antonio Solís, le compra precisamente esa caballería de tierra. Bien, pasan los años, entonces en 1939, que es muy importante este dato, doña Manuelita Peralta, esposa de don Horacio Santana, hace trato para comprar esa caballería, pero con un antecedente tan importantísimo que no debemos de olvidar. Cuando nace esta también parte de nuestra historia, el panteón municipal. Y aquí cabe de paso decir lo siguiente. En aquellos años, el hombre, los nuevos colonos, había algo muy importante. Ellos, para conservar la memoria, de algo que les iba a beneficiar, hubo un acuerdo que el panteón llevaría, el nombre de la primera persona que falleciera, ¿sí? Don Antonio Solís, don Carlos Beristain recomienda a doña Manuelita Santana
que de esa caballería de tierra que le está vendiendo, que son 42 hectáreas, que es lo que lleva una caballería, tomara muy en cuenta. Estoy hablando de 1939, 1939. Que cuidara muy bien ese panteón. Que hiciera la reducción hasta en lo económico, si era posible, pero que eso se respetara. ¿Sí? Caray, yo creo que las administraciones o personas futuras no respetaron un acuerdo muy importante, que ese panteón debería de llevar el nombre del primera persona que falleciera. Entonces me di a la tarea. Que fuera enterrada ahí, ¿no? Sí, la primera. Entonces me doy a la tarea de buscar y trabajar con los periodos, ¿no? Trabajar con los periodos. Entonces voy encontrando el acta de función. Encontré el acta de función. Quiero decirles que esto fue una historia oral, fue una entrevista. Pero eso me llevó, saben que las entrevistas, ¿cómo se llama? Nos ayudamos, vaya, con documentos o con algunas bibliografías, pues muchas veces quedan nada más, me dijeron, no, aquí no. Aquí logré encontrar el acta de función y las personas que entrevisté me dijo, ese panteón debe llamarse San Ignacio, porque los colonos de aquel entonces, ese fue el acuerdo, ¿sí? Entonces logré conseguir el acta de función. Y que por cierto se la presenté a un presidente municipal, un proyecto de cambio de nombre, respetando, pero con documentos. Le presenté hasta certificada el acta de función. Ese panteón se debe llamar Panteón San Ignacio. Bien, hablando de esa colonia, ese es un punto muy importante. ¿Qué tiene de importante más la colonia? Bueno, pues la colonia es una ruta tan amplia que por ahí pasaron las diligencias. Además tiene el rancho que la historia oral también nos permite, y también no solamente la historia oral, sino las bibliografías y el material que ha presentado Manuel Rojas, un gran historiador que le ha dedicado tiempo a seguir en la huella Joaquín Murrieta, pues también hay algo muy importante que también está en esa colonia. ¿Sí? O sea que estamos llenos de historia. Yo creo que todas las colonias y todos los rincones de Tecate, si le buscamos un poquito, sería bueno rescatar todo eso para que esta historia no se pierda. Bien, esta colonia, señor Bernstein, le vende el 16 de febrero de 1939 a la señora Peralta, ¿verdad? ¿Cómo se compone la colonia? La colonia se compone de 19 manzanas. Surgen otros propietarios, por ejemplo, está don Chano Estrada también, que él le puso el nombre a ese predio por ahí, la Esperanza, ¿no? En honor a su esposa, pero es parte de la historia. Claro. Sí, es parte de eso. Viene otro personaje en este escenario de esta colonia que también vale la pena traerlo a la memoria, don Félix Huitrón Montes de Oca. Ese es el fundador de la colonia Aldrete. ¿Sí? Luego eligen que lleve el nombre de un gran personaje, ¿no? De don Alberto Aldrete Palacio, precisamente por lo que él dejó, vaya. Por ser uno de los empresarios pioneros de la industria aquí en Tecate y que le dio mucho trabajo a muchas personas, a muchas familias. Bien, pues así queda la colonia Aldrete. Esta se autoriza en octubre del 65 y en noviembre de ese mismo año ya se publica oficialmente. Esa es la colonia. ¿Y al final se queda con el puro nombre o tiene, digamos, por lo menos oficialmente, aunque ya en la tradición no se respete, el de colonia obrera? Ah, sí, los papeles dicen así, algunos papeles de la colonia obrera Alberto Aldrete Palacio.
Y aquí lo contradictorio es que pues, el señor Alberto no era obrero. Era obrero. Pero bueno, justamente es esta parte donde pues es parte de la historia. Sí, es parte de la historia, ¿no? O sea, como usted dice, se le va a poner el nombre del señor Alberto Aldrete por lo que dejó. Y ya, bueno, pues ya le pusieron ahí lo de obrero, pues ya sí. Hay algo más que tenemos que sacar de esa colonia, porque está su parque dedicado precisamente a los periodistas, ¿no? Ese es algo muy importante. Claro. Algo también que es interesantísimo, que se compone sus calles, por ejemplo, tenemos a Galeana, a Matamoros, a Allende, a Madero, a Hidalgo, a Bravo, a Guerrero, a Victoria y a Morelos. Puro héroe nacional. Puro héroe nacional, ¿no? Puro héroe nacional. Entonces, pues miren, con este pasaje histórico, pues ya quedamos por terminado esta primera colonia, que hay muchas colonias que debemos de preocuparnos por conocer el espacio que ocupamos. Así es. Pues sí, con esto terminamos este programa y bueno, dejamos aquí la posibilidad de después conseguir información sobre otras colonias para seguirlas presentando, ¿no, Emilio? Claro, sí, cómo no. Bueno, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente gracias a California Medios, a Rubén y a los jóvenes que están acá atrás de cámaras con nosotros apoyándonos y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa.